Ahí. A ver si veo. Personaliza, no sé qué. Vamos a esperar que se haga el ojito en vivo. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Acá estamos. Siendo 15 y 12, estamos retrasados. Tendría que haber sido el 15 de junio a las 15 horas y 15 minutos. Para cumplir con 3:15. ¿eh? Vamos a ver cuántas personas están conectadas. Ya estamos en vivo. Y estamos en un lugar que queremos muchísimo. Enfrente está Candelaria, que es en la biblioteca del CEPRAM. Con todas las restricciones en este ya casi año y piquito de la cuarentena, de la pandemia, de diferentes periodos de confinamiento obligatorio, social, haciendo un montón de tareas que tienen que ver con disminuir los impactos tan nocivos que tiene esta pandemia a nivel mundial y especialmente en el CEPRAM y a tantas instituciones que trabajamos con mayores, ha sido prácticamente un golpe en el corazón de la misión. Y hoy especialmente, yo con esto veo la transmisión en vivo, por eso por ahí bajo un poquito la mirada, la veo por el teléfono, si se escucha bien, ahí la veo que en Candelaria se la ve súper bien, ya hay 9 personas que están mirando, y estamos con Candelaria Calvo, tan jovencita, que tiene estudiantes de psicología en los últimos años, que además ha elegido, porque es voluntaria, psicología de la adultez y la Senectu, pero muy joven y sos delegada provincial sería del INADI, que me pareció muy bonito el interés que tenía ella sobre esta campaña de los 15 de junio, que es hoy el día de toma de conciencia en relación al abuso y al maltrato en la vejez, y se conectó para ver qué podíamos hacer juntos en relación al INADI, lo cual lo agradezco enormemente, porque las campañas que realizamos desde los ONG, de las asociaciones pequeñitas, tienen ese impacto chiquitito, o accedemos a un número limitado, pero cuando el Estado se involucra, ya sea la DINAPAM, el INADI, cobra una dimensión distinta, pero además muestra la voluntad política de no dejar pasar y que no sean fechas invisibles. Así que muchas gracias, Cande. Yo cuando hago así es porque la veo en otro monitor, pero tengo que hacer así. ¿Eh? Y vamos a darte la palabra para que nos cuentes qué es el INADI, cuál es la función y por qué tendría que, o por qué te estás involucrando vos en tu persona y el INADI como institución en un día con estas características. Bienvenida, Cande, al CEPRAM, a la biblioteca del CEPRAM, estamos. Bueno, hola a todos, todas y todes, ¿cómo están? Bueno, como dijo Andrés, mi nombre es Candelaria Calvo, soy la delegada del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Bueno, me parece muy interesante esta temática. Yo tuve la oportunidad de que en clases Andrés nos comente acerca de las actividades que se iban a dar en torno al día que hoy estamos conmemorando. A mí me pareció súper importante desde el INADI poder tener un acercamiento a esta temática, que es una problemática que se vive cotidianamente y que es una temática que se tiene que abordar y no se tiene que invisibilizar. Bueno, les cuento un poquito, como para hacer un poco de historia. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo es, bueno, una institución que tiene como objeto poder elaborar políticas nacionales para poder, bueno, combatir todas las formas de discriminación, xenofobia y racismo que existen en nuestra sociedad, pudiendo impulsar y llevando a cabo políticas públicas federales y transversales que están orientadas, bueno, a lograr una sociedad diversa e igualitaria. Y bueno, y entre los objetivos de trabajo que tiene la institución es llevar adelante, recibimos nosotros y centralizamos denuncias sobre conductas discriminativas, xenófobas o racistas, y llevamos un registro nacional de las mismas, y asimismo se brinda un servicio de asesoramiento integral y gratuito para las personas que presentan, bueno, su denuncia. Y por otro lado, lo que hacemos es diseñar e impulsar campañas de concientización y sensibilización destinadas a la valorización del pluralismo social y cultural
y obviamente a la eliminación de prácticas discriminatorias, xenófobas y racistas. Qué claridad que dijiste, Cande. Para situarlo históricamente, el INADI, ¿cuándo surgió? Porque te escuchaba y es algo que yo había reflexionado, que la cultura somos tan diversos y cambiantes que generamos nuevas y diferentes formas de discriminación. Por eso por ahí dice racismo y xenofobia, pero hay edaísmo, que tiene que ver con discriminar a las personas por su edad, en relación a su orientación sexual, a su identidad de género. O sea, la humanidad somos tan creativos para generar discriminaciones que tiene que ver con generar vulnerabilidad o desdén, rechazo y hasta ejercicios de violencia a grupos, personas o colectivos que tienen una diferencia respecto de lo hegemónico, para decirlo así, ¿no? Tal cual, totalmente. ¿Cuánto tiempo tiene el INADI? Más o menos no. Desde 1995 Mira vos, se ¿no? instituyó, Y sí. que el foco original fue el racismo y la xenofobia, ¿no? Después Claro, va en ampliando, realidad, contanos eso, las denuncias, cómo se va ampliando el marco de actuación y... dentro de la discriminación, la xenofobia y el racismo, en realidad entran todas las temáticas de discriminación, así sea por vejez, como decías vos, orientación sexual, gordofobia, aspectos físicos, y sobre todo en la provincia de Córdoba, la delegación suele tomar muchas denuncias acerca de la accesibilidad Ajá. en torno a, por ejemplo, la arquitectura de la ciudad o en torno a poder ingresar a instituciones del ámbito público y privado, ya que no hay accesibilidad pertinente para las personas con discapacidad. Con diferentes discapacidades, no solamente motrices, sino hay que decir que Exactamente. la discapacidad es también las discapacidades, para decirlo con claridad, algunas de las tantas situaciones, sufrimientos y padecimientos muy invisibilizados, ¿no? Cuando uno piensa que hay una persona discapacitada cada cuatro, a mí me parece una barbaridad y uno no ve en la calle tantas personas con discapacidades, porque efectivamente el salir de sus casas le es ya una dificultad, ¿no? Y bueno, y ya casi que con la introducción ya entramos en el tema, porque en el 95, mira, el CEPRAM existe desde el año 2001, pero la fecha esta de toma de conciencia tiene aproximadamente unos 15 años, ¿no? Eh, y hay que decirlo, que esto de tomar conciencia, bueno, en buena hora que existe el INADI, porque hacer una denuncia es tomar conciencia que hay un trato discriminatorio porque sos gorda, porque no te puedes sentar en el colectivo, porque el escalón del colectivo es suficientemente alto, entonces no podés hacerlo con una discapacidad motriz o en las piernas, bueno, tantas cosas que, y por lo menos en el CEPRAM me parece importante, que produce una discriminación negativa que no es ni más ni menos que un alejamiento, una exclusión o una distancia impuesta contra nuestro deseo y la voluntad para participar o formar parte, porque no solamente es participar, Tal activa cual, y plenamente de la vida de la sociedad. social y el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Pero este Tal cual. día es para tomar conciencia de que muchos de estos actos de abuso y de maltrato no necesariamente son delitos, sino que son actos de abuso, de maltrato y que se producen en las intimidades de los hogares o en las intimidades de las residencias geriátricas o en algunas instituciones públicas, hay que decirlo también, cuando se públicas o privadas, bancos, organismos públicos, cuando a las personas mayores no se les da el lugar, cuando no se le explica un expediente de manera que sea comprensible, cuando se demora en exceso el tratamiento de un expediente que de alguna forma lo aleja de la administración de justicia, porque no es lo mismo tener 40 años o 25 que un expediente demore 15 años, lo cual no quiere decir que sea justo, pero no es lo mismo para alguien que tiene 82. Entonces te quería preguntar, ¿cómo reciben el INADI? ¿Hay, no hay exposiciones? ¿Cómo ven lo de la discriminación en relación a la edad? ¿Qué tipo de realidades se han encontrado desde tu experiencia y las de tus compañeros o la historia que tiene el INADI acá en Córdoba? Y bueno, ya hace 2 semanas que Ajá, estoy en la gestión, estrenada. pero Pero sí se ha venido trabajando hace muchísimos años que el INADI articula con diferentes asociaciones, ya sean civiles, públicas del ámbito privado, en una constante articulación y hay elaborado
muchísimos materiales teóricos para poder dar el debate sobre estas violencias invisibilizadas y simbólicas que mencionás, Sí. que se viven en la sociedad actualmente. La institución, en realidad el INADI en sí, es una institución que yo siempre digo que está abierta al pueblo. Está abierta al pueblo, ya que las diversas denuncias que llegan a la delegación contemplan todo tipo de discriminación y no hay una prioridad en torno a una temática particular. Desde la nueva gestión justamente queremos ser un puente a la visibilización de las problemáticas que se viven y que se padecen a nivel social, simbólico y cultural, como el día que nos acontece hoy, ¿no? Este 15 de junio que nos invita nuevamente a repensar y a reflexionar en torno al maltrato y hacia el adulto mayor, y me atrevo a citar las palabras de mi madrina, que dice que me dijo que el día de la concientización debería ser todos los días, y yo considero que debería ser así, ya que hay que poder plantear, ¿no?, las problemáticas invisibilizadas acerca de la estigmatización y poder convocar al debate para la generación de nuevas ideas y de propuestas en pos del pleno ejercicio y goce de todos los derechos por parte del colectivo de adultos y adultas mayores. Poder romper con esas discriminaciones implícitas, como por ejemplo el viejismo, porque es discriminar también nuestro propio futuro, porque todos vamos a ser viejes y la edad no es un límite, porque los años no nos impiden soñar, ejercitarse, amar, disfrutar, y nosotros desde el INADI venimos trabajando, como te contaba, hace muchos años en torno a esta temática y articulamos históricamente con organizaciones de adultos mayores, y en ese marco se han elaborado materiales teóricos, como te decía, se está elaborando, que en realidad se está reactualizando el nuevo Plan Nacional contra la Discriminación, que se puntaliza en el cuidado al adulto mayor, en el trabajo, la jubilación, las pensiones, la institucionalización y los geriátricos, y la discriminación y estigmatización. Y ahora se está trabajando en una nueva ley nacional por la igualdad y contra la discriminación, que tiene como uno de los ejes principales la discriminación y el maltrato que se da a los adultos mayores. O sea que no es algo, y esto es importante porque te escuchaba, Candelaria, y pensando en muchísima gente mayor y gente joven también, ¿no? Hay que decirlo, de mediana edad. Yo soy psicólogo, además de gerontólogo, y esto de tomar conciencia, lo que vos decías, que esa toma de conciencia no sea, como dice tu madrina, solamente una vez al año, sino que progresivamente todos tomemos en consideración que lo contrario al maltrato sería facilitarle al otro que pueda sentirse más plenamente incluido en la sociedad, desde sacarse un turno por el celular para vacunarse, poder manejarse con un cajero automático o con el home banking. Ahora hay una publicidad de un banco que no sé, por suerte yo tengo mala memoria, que se llama Human Banking, o sea, como diciendo un trato más humano, porque acá las discriminaciones, algunas son activas y otras son pasivas. No sé si me explico esto de por acción o por omisión, ¿no? Cuando uno da por sentado que una persona mayor tiene que manejar el home banking, o tiene que poder hacer esto de conectarse a Facebook, poner tal tecla, salir en vivo, es Sí, o dificilísimo. simplemente el decirle al adulto mayor abuelo o abuela por categorizarlo en un lugar y no darse cuenta que eso también es discriminatorio, porque la persona, aunque sea adulta mayor, no tiene por qué considerarse abuelo o abuela, ¿no? Esas cosas que son pequeñas cosas simbólicas que uno capaz tiene arraigado, que no se da cuenta que mediante esa invisibilización simbólica uno está discriminando, ¿no? Ujú. Y vamos a ir más despacito porque por ahí hay gente que lo puede dar por sentado y otros que no. Cuando decimos que es invisibilización simbólica es que primero no hacemos visible algunas características que son propias y que a su vez escondemos, o por decirlo de alguna manera, metemos abajo de la alfombra o en el placar algunas de las necesidades que tienen ciertos grupos, ¿no? O ciertas personas, ¿no? Recién Candelaria mencionaba esto de darle un mote familiar de manera viejista a todas las personas mayores como si todos fueran abuelos nuestros, ¿no? Por otro, y como revisando, recién Candelaria dijo muy rápido lo del viejismo,
El viejismo es toda una cantidad de prejuicios, un conjunto de prejuicios, ya en 1967 creo que lo dijo Butler, que implican o que se ve a las personas como enfermas, o que se las ve como torpes, o que se les asigna un rol familiar, o que se los infantiliza hablando de los abuelitos, porque también se puede hablar de los viejitos o los abuelitos como si fueran seres chiquitos, ¿no? Cuya comprensión es más limitada, negarle el componente histórico, tratarlos como enfermos. Entonces hay una cantidad de prejuicios que en realidad son formas muy subjetivas de maltrato, ¿no? O de destrato, podríamos decir en algún caso, o en todos los casos, por ejemplo, que no son buenos tratos, ¿no? Las personas mayores en general, y a ustedes se les trate con respeto, y si tienen nombre, que se les trate por su nombre. Es como si se dijera, acá de mi hijita. Escuchen mi hijita, van a decir, mire, yo no soy su hija, no soy tan chiquita, y tengo un nombre que es Candelaria, pero por ahí tenemos naturalizado, entendiendo que así como son las cosas, me puede decir, mire nona, mire nonita, mire abuelita, entonces se puede sentir eh, incorrectamente tratado, para ser Sí, tal cual. correcto en el lenguaje, digamos, ¿no? Sin asignarle mayor interpretación. El abuso es un poquito más allá, ¿no? Vamos a ir como haciendo un poquito de clases. ¿Reciben ustedes denuncias de abuso, de maltrato en relación a personas mayores? ¿Cómo se tramitan? ¿A dónde puedo recurrir? Si alguien siente eso, ¿a qué número tiene que llamar? ¿Cómo se conecta? ¿Qué tenés para contarnos también? Sí, bueno, te comento, por suerte este año, digo por suerte porque en torno a la pandemia, no solo los adultos mayores, sino toda la comunidad en general se ha visto incapaz de acceder a veces a los que son los correos electrónicos, por ejemplo, que muchas veces uno dice algo tan simple como mandar un correo electrónico, que muchas veces puede ser una complicación de parte del otro porque no lo sabe, entonces como que Porque por hay que decirlo de sacarse una alguna manera, cuenta. ¿cómo? Porque hay que sacarse una cuenta de correo electrónico, Tener que establecer una sacarse una dirección. cuenta de correo electrónico, poder hacerlo con lo dificultoso que es eso para todos, porque es algo, la verdad, que es complejo. Y por suerte este año se ha lanzado la línea 168, que es la línea de asistencia a víctimas de discriminación, xenofobia y racismo, y todos los tipos de discriminación que hemos nombrado, para poder tener más accesibilidad a la hora de hacer una consulta o radicar una denuncia. Esa línea está abierta todos los días, incluso sábado, domingo y feriados, de 8 de la mañana a 19 horas, y es una línea abierta y gratuita para que todos puedan hacer sus consultas o puedan hacer su denuncia. A la Consultas y delegación, denuncias. Es exactamente, porque distinto. Ujú, sí. muchas veces se quiere hacer una denuncia sobre alguna vivencia, en este caso alguna vivencia que los adultos mayores han pasado, entonces correctamente lo van a asesorar, no solamente legalmente, sino van a poder asesorar en el lugar en el que esté las acciones correspondientes que puede hacer. Y para comunicarse con la delegación de Córdoba, nos pueden mandar un mensaje donde puedan. Si tienen Facebook, nos pueden mandar un mensaje por Facebook, nosotros les vamos a contactar con la asesora legal que tenemos en la delegación, y va a seguir. Es un trámite, es como un trámite en el cual, pero lo que tiene puntualmente este trámite es que tiene mucho seguimiento. Si la persona no, por ejemplo, no tiene un correo electrónico para comunicarse, lo puede hacer tranquilamente por el WhatsApp que tenemos disponible en la delegación, para que sea mucho más fácil y más accesible eh, que se pueda realizar una denuncia. Ujú. Bien, y ahí 168 es el 168. 168. ¿Eh? Y hasta las 19 horas, desde 8 a 19 horas, decía, cada lunes a lunes prácticamente, pues se incluye feriados y fines de semana, es todo el tiempo. Ahí sería importantísimo que hoy es el día de toma de conciencia en relación al abuso y al maltrato de las personas mayores, que discriminemos cuáles son las necesidades de apoyo. Y en ese sentido, bueno, lo nuestro es esto del bienestar psicológico y social, de ser escuchado
y otras la necesidad de ser tramitado una denuncia en algo judicial. Porque esto es importante, ¿no? Hay muchas instancias de maltrato y de abuso que infringen la ley penal. No sé si me explico. Un abuso económico, financiero, sexual, la violencia física, la constitución de una amenaza, el amenazar al otro con su vida, el privarlo de la libertad. Todo eso se constituyen en delitos sumamente complejos de probar, sumamente complejos de acercar justicia a esos tratos, porque en general en las personas mayores, tenemos que decirlo con mucha dolor, que muchas de esas acciones en dirección al maltrato y al abuso lo perpetran familiares. Muchas veces son los esposos o las esposas, hijos o hijas, O cuidador. cuidadores. No es el delito en la calle, eso hay que decirlo. El delito en la calle, en el que puede ser víctima una persona mayor o una mujer embarazada, generalmente mujeres, porque los rateros, los que andan en moto, etcétera, aprovechan al que ven físicamente más frágil. Eso no es abuso porque no está centrado en la confianza. Esto que estamos diciendo, el abuso es cuando hay confianza, un vínculo extendido a lo largo del tiempo, y entonces me aprovecho. Entonces, una es la denuncia, que es complicadísimo, hay que decirlo, ¿no? Pero la otra, como decía Candelaria, es la consulta, porque muchas veces lo que necesito es que alguien me acompañe, que me diga cómo salir adelante, qué es lo que puedo hacer, a qué otras personas puedo recurrir, porque no siempre el recurso es la justicia, no digo que no sea importante, ¿no? Comentaron Tal cuál es la cual, sí. diferencia entre una cosa y la otra, Cande, o cómo lo ven ahí desde el INADI, llaman más por consultas, por denuncias, eh, ¿cómo? Son dos formas distintas de intervenir, ¿no? Sí, 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 tal cual. Nosotros, al tener articulación con otras instituciones, cuando llega una denuncia, les podemos asesorar en cuáles son los pasos a seguir en torno a cuáles son las instituciones particulares pertenecientes a las cuales se tienen que dirigir. La mayoría de las veces se erradican denuncias más que consultas, Ajá. vienen con temáticas concretas, que bueno, que también es interesante lo que vos decías, porque estas temáticas concretas son, es subjetivo, es decir, la persona viene a denunciar que se sintió discriminado, es decir, nos han llegado denuncias por malos tratos, por malas miradas, por insultos, eh, porque nos ha llegado una denuncia, por ejemplo, de un niño, porque un niño que estaba haciendo su cambio de género, en el cual se veía hostigado por su padre, entonces nos trae a nosotros una denuncia para ver qué medidas puede tomar en el sentido, como decías vos, intrafamiliar, que esto es un poco el abuso que se vive dentro y a veces es tan difícil de denunciar porque no se sabe el cómo. Este, la Porque hay idea un vínculo siempre es afectivo, darle, emocional, ¿no? porque es un vínculo afectivo y emocional y ahí también, bueno, entra, que nosotros le sabemos un poco la confianza que uno tiene y el pensar, bueno, esto no es algo que me puede pasar porque es mi padre o en este caso puede ser mi hijo puede ser mi cuidador, un vínculo de confianza que se crea con el tiempo, que bueno, es muchas veces, eh, ¿cómo decirlo? Es muchas veces lo que uno siente o lo que uno cree no suele ser porque la violencia intrafamiliar, tanto en los adultos mayores como en las mujeres, como en los niños, es algo constante que se vive cotidianamente. Ujú. Ahí vamos, ¿no? Eh, Vamos a una parte de la sigla, lo del INADI, ¿no? Porque ahora aclaramos la diferencia que es un delito, el abuso, que implica un vínculo y que además debe ser sostenido en el tiempo también, y dentro de esos espectros de comportamientos abusivos, eh, siempre implica la presión de alguien más fuerte sobre alguien más débil, en establecerle, eh, imponerle comidas o no comidas, dejarlo salir o no dejarlo salir, privarle de la libertad, acceder sexualmente en contra de su deseo y su voluntad, disponer de sus bienes sin decirlo y usarlo en la jubilación. O sea, tenemos abusos sexuales, físicos, financieros, Económicos. económicos y financieros. Y hay otro, que acá viene lo del INADI, de la discriminación, que son formas de maltrato que son discriminatorias en dirección a que eh,
producen, y esto lo mencionabas vos, o sea, un conflicto puede ser algo subjetivamente percibido, pero esto es, además de subjetivamente percibido, infringido, o sea, que tal le cual. digo, lo insulto a alguien por su orientación sexual, o a alguien porque está excedido de peso, que está mucho más internalizado en las prácticas y en el lenguaje cotidiano, que gordo de mierda, que no sé qué, que no sé cuánto, todas expresiones, casi que expresiones, memes, WhatsApp, eh, y que eso es como lo interesante en donde se enmarca lo inicial que mencionaba Candelaria del viejismo, por ahí les dicen micro machismo, micro viejismo, que no son tan micro yo diría, ¿no? Porque insultarlo a alguien por su edad, ¿no? A mí me ha pasado que yo soy muy distraído para manejar. Antes era más gordo, me pegué, ahora tengo como 40 kilos menos, entonces me decían gordo boludo, ahora viejo boludo. O sea que en realidad cuando uno recibe un insulto se aprovecha el talón de Aquiles visible del otro. Y en la vejez, lo más visible es la vejez. Las canas, las arrugas, el uso de un bastón, los lentes. Entonces aparecen todas expresiones tan dolorosas como vieja chota, torpe, bueno, torpe estoy diciendo porque tengo que decir Claro, algo políticamente expresiones, correcto, bien descalificantes, sí, Cande, perdón, ¿qué querías decir? no, te iba a decir que son expresiones simbólicas que están insertas social y culturalmente y que une, por eso digo, por eso decía capaz al principio un poco de que este día nos tiene que llevar a una reflexión y a un debate en torno al trato. Y no en torno solo al trato, sino a las formas, como decías vos, de trato, porque uno utilizando una palabra que tiene incorporado porque piensa que no va a faltarle al respeto al otro o no lo va a discriminar, uno puede discriminar y sobre todo con la palabra, que la palabra tiene mucho peso, entonces me parece muy interesante que poder repensar y poder debatir estas violencias simbólicas que se dan a nivel social, bueno, en torno a todos los tipos de discriminación y en este caso a la vejez, sobre todo el viejismo. Y en ese punto, ahí vamos a lo que decía simbólico, que Cande hablaba, que son expresiones que nosotros damos por sentado, que así son las cosas, y que generalmente se tratan de eh, expresiones arbitrarias, generalizaciones arbitrarias, y que casi todas tienen una descalificación, ¿no? Yo voy a dar algunos ejemplos de esto, por qué hay que tomar conciencia del abuso y el maltrato, porque si yo sostengo que manejar el celular es una tontera, al que no lo maneja lo supongo tonto. De manera indirecta, dame que esto es una tontera, es una pavada. Es una pavada para quien se alfabetizó, por decirlo de alguna manera, en esa herramienta que sería el celu o la computadora o diferentes tipos de herramientas de conexión digital y a distancia, como son todas estas virtuales, ¿no? Tal cual. Otra de las discriminaciones muy comunes en las personas mayores tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Y digo porque hablando de lo simbólico, la sexualidad, o ya sea por la orientación sexual, o sea por la preferencia hetero u homosexual, generalmente por la homosexual, no por la heterosexual, porque lo genérico no se discrimina tan fácilmente, ¿no es cierto? O sea, es Tal difícil cual. que, por joven te pueden discriminar, pero en general si la cultura valora la juventud va a desvalorizar más la vejez. Si lo hegemónico es lo heterosexual, la minoría o no tan minoría homosexual puede tener más posibilidades de ser discriminada, o si sos proclive a tener más relaciones sexuales, puedes tener una categoría de prostituta ¿cómo sale la palabra ahora? Ay, perverso, que la psicología lo usaba muchísimo, ¿eh? O promiscuo, o alguna descalificación en relación a la orientación de género. Entonces, ¿por qué crees vos que lo sexual despierta tanta motivos y expresiones simbólicas de discriminación? Sí, me parece que primero que nada en torno a la vejez hay mucha estigmatización en torno a cómo se vive el amor, como Ajá, si el amor se viviera hasta un punto de la vida y la ajá. sexualidad y el amor, sobre todo en torno a la vejez, no se pudiera vivir como,
como algo cotidiano Ujú. que uno tiene incorporado, ¿no? Eso Como que el amor sería potestad de los jóvenes. como que el amor sería potestad de los jóvenes y que nuestros adultos mayores no pudieran vivirlo. Yo soy de la idea un poco de que uno, por ejemplo, cuando tiene un abuelo, tiene una abuela, tiene un padre, tiene una madre o tiene una madrina, en mi caso, uno dice, o cómo vamos a pensar en eso, o cómo yo le voy a plantear una inquietud sexual yo, cuando en realidad uno tiene que naturalizar, y no solo naturalizar, sino bajarlo del plano y ponerlo en un plano de igual a igual, Ajá. porque no necesariamente por ser joven o ser de mediana edad, uno tiene que ser, por ejemplo, triunfar, por decirlo de alguna forma, en lo sexual, sino que eso no tiene edad en realidad. A mí Ujú. me parece que particularmente con la discriminación en la sexualidad, es una problemática social y cultural que vivimos, también por un poco la educación que se nos ha dado, que bueno, después uno en los ámbitos que encuentra puede empezar a discutirlo y a debatirlo y a tomar real conciencia de las discriminaciones que se viven en torno a la orientación sexual, sobre todo a la orientación sexual de las personas trans, a la Ujú. orientación sexual de las personas homosexuales. Nosotros, la mayoría de las denuncias recibidas en 2020 fueron por orientación sexual, que eso me parece importante decirlo, Ajá. eh, ¿Por porque orientación o por identidad sexual? Por orientación. por orientación, sí, Ujú. este, y por identidad también, Pero por hay orientación mucho, sexual es que se lo descalificaba a alguien por tener un comportamiento homosexual, ya sea una mujer lésbico o gay masculino, por decirlo de alguna forma. Además claro, de las personas transgénero. claro, Ujú. exactamente, sí, sí. Ajá. Y esas discriminaciones tenían que ver con en el ámbito laboral, se los excluía del ámbito laboral, eran En simbólicas, todos los denuncias de todos ámbitos. tipos. Ajá. En todos los ámbitos y también en todas estas formas que decíamos, ¿no? Discriminación económica, simbólica, cultural, muchas veces educativas, es una problemática transversal, la verdad, que está presente en todos los ámbitos. Y para que sigamos en esto, que me verdad un placer, Candelario, hablar con vos, para seguir haciendo como docencia, la discriminación se refleja en un acto, o sea que no podés entrar en el aula, que no te puedes sentar al lado de un compañero así, que te insultan o te dicen algo agraviante, humillante o doloroso, que produce un daño moral hacia tu estima, o que te dicen que no acercarte a un trabajo, o ese tipo de cosas, ¿no? Porque la gente denuncia hechos, ¿no? Porque lo que son acontecimientos que te pasan en la vida diaria. ¿Mm? Sí, sí. Y esos hechos de qué tipo de dolores producen, ¿qué hechos son? No te dejan entrar a un boliche de cosas muy diversas. Cosas muy diversas, pero en todos los ámbitos, hasta en los ámbitos relacionales con el otro. Por Ajá. ejemplo, no sé, teníamos una denuncia de una, que eso me parece súper importante. A Todas ver. las denuncias son válidas. O sea, uno Ajá. no puede meterse en la subjetividad del otro a decirle tu denuncia es más o menos válida. La discriminación, cuando uno lo vive y uno lo siente y lo puede transmitir, me parece que eso es súper válido y que es un trabajo muy valeroso de la persona que lo hace. Ujú. Eh, Denuncias en torno, sobre todo en muchos ámbitos, por ejemplo, ámbitos laborales, en el cual las personas se presentan y les dicen que cómo no le avisaron con anticipación su identidad sexual, que se hubieran ahorrado llamarlas, eh, Porque no lo como hubieran uno dejado entrar, claro. no le hubieran dejado entrar, también en torno a, a medida que hablo, Sí, pienso. tranquila. Eh, el otro día nos llegó una denuncia de una chica que se quiso relacionar, ¿no? En este contexto de pandemia también lo difícil que es relacionarse con el otro, se quiso relacionar a través de una aplicación
con un chico y el chico le dijo que cómo no le va a decir su identidad sexual si no se hubiera ahorrado todo esto, ¿no? Como si la persona, mediante su identidad sexual, tuviera que aclarar lo que es para poder ser, ¿no? Qué loco eso que piensan de que la persona no puede ser, ¿no? No puede ser la persona y no puede ocupar todos los ámbitos. Por eso, qué sé yo, bueno, con esta media sanción que se dio ahora de la ley de equidad, la ley del cupo laboral trans, ¿no? Qué importante que es poder avanzar en estas políticas públicas para poder que sea un derecho, ¿no? Que sea un derecho para todos y que ese derecho también se vea reflejado en el ámbito de las políticas públicas. Bien, volviendo al tema del 15, ¿no? Cuando nosotros decimos que es un día de toma de conciencia en relación al abuso y al maltrato, también habría que contar, ¿no? Porque por ahí uno puede pensar en muchas situaciones abusivas que cuando se dan, les decía al inicio, cuando alguien tiene una asimetría de poder, es el dueño del producto y no decide no vendértelo, o es el dueño del local y decide no dejarte entrar, o es el enfermero o el cuidador o la cuidadora que produce un vejamen, un daño o una restricción de la comida, o te impide dormir, o alguien que te abusa, te sujeta y te maltrata físicamente. Siempre tiene que haber una asimetría en la dirección que alguien produce un daño sobre alguien que es más frágil. Eso hay que decirlo con claridad. Y son situaciones muy dolorosas. Estas campañas no son sencillas. A nosotros nos cuesta desde hace años esto de decir, trátame bien, tratémonos bien, independientemente que hay que ser muy creativos. Nos da vergüenza, hay que decirlo como psicólogos, que por ahí la gente siente culpa o siente vergüenza, ¿no? Entonces, muchos dicen, a mí no me maltratan, a mí me tratan bien mis hijos, yo me alegro muchísimo, ¿no? Pero esto de la invisibilización quiere decir que hay muchas otras personas que no reciben ese buen trato y que encima muchas veces sienten que ocasionan ese maltrato. Mi hija se pone muy nerviosa o mi marido me grita no sé qué porque no tiene paciencia o yo ya lo estoy cansando, entonces se invierte inclusive, la gente por ahí suele sentirse que es responsable o que provoca el maltrato en el otro, lo cual hay un plus ahí de eh, casi de cuestión emocional y vincular que es trabajar sobre la duda, sobre la vergüenza, sobre la humillación que la persona siente o la culpa, que pensar que ese niño, esa persona mayor, provocó eso en el otro, ¿no? Como que le justifica el acto de violencia o de abuso, ¿no? Eso lo ven ustedes, me imagino. Sí, 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 tal cual. Sobre todo, a mí me parece muy importante poder hablar eh, ay, me trabé, de la Tranquila. generatividad. Ajá, Eh, ajá. ¿No? Un poco de la generatividad. ¿Por qué de la generatividad? Porque me parece muy interesante cómo el concepto de la generatividad no es un concepto que se sepa, que lo que intenta explicar la generatividad es la enseña lo que los adultos mayores nos quieren dejar. Entonces, con esto que mencionabas, ¿no? Cuando los adultos mayores te dicen algo, te quieren enseñar o te quieren sugerir algo o quieren realizar una acción, cómo esa acción o esa escucha o esa palabra muchas veces no se le da lugar y se discrimina, entonces cómo las personas mayores se sienten culpabilizadas por lo que quieren dejar en el otro, ¿no? Eso me parece muy importante poder remarcarlo porque tiene que haber una importancia en la escucha y en poder hacer un intercambio recíproco con ellos, y no pensar que, viste, esta estigmatización social que se suele utilizar del me rompen las pelotas o qué me dicen,
cuando en realidad el otro está Extremo. intentando dejarle a uno algo, una enseñanza, y cómo mediante la palabra en esta violencia intrafamiliar que hablábamos, se destrata, como decías vos, el lugar que ocupan estas personas. Ujú. Sí, ahí está interesante lo que decías, Cande, porque esto de la generatividad es la posibilidad de cuidar y guiar a las generaciones más jóvenes, pero también tiene que ver con poder tomar el legado de algunos viejos que nos dejan. Entonces, hoy justo me hacían una nota en Canal 8, no, no existe más Canal 8, en Telefe. Porque yo soy muy antiguo, Canal 8 no existe como... Entonces me decían, ¿cuáles son las formas de buen trato? El tener paciencia es una expresión de buen trato y que hay que cultivarla, porque uno no siempre tiene paciencia para poder explicar las cosas sin meter el dedo por el otro, el poder escuchar pacientemente cuando alguien, porque es mayor y se olvidó, te cuenta 3 o 4 veces lo mismo, y entonces no devolverle de manera violenta, agresiva, ya me lo dijiste, pero uno podría decir, sí, creo que de esto ya hablamos. O sea, hay muchas pequeñas acciones que tienen que ver con el buen, el darle el buen vivir, un buen trato a alguien. Yo siempre digo esto, que uno en los niños no duda en tratar de explicarle las cosas 2 o 3 veces, ¿no? O inclinarse al piso y estar a la altura de él, y entonces tirarse y jugar un poquito y entrar en ese mundo de fantasías que sabemos que es un mundo de una realidad creada por el niño, porque nos parece como divertido. Y en otras oportunidades, yo les aconsejo que vean mucho la película El Padre, está con Anthony Hopkins, que fue tan premiado a los 84 años, porque también cuando alguien pregunta varias veces las cosas está en una realidad psíquica que cree que nunca lo dijo antes. No lo hace por pesado o por pesada o por mala, ¿no? Cuando alguien confunde 2.000 pesos con 20.000 con 200.000 es porque lo confunde, y entonces ni que hablar cuando alguien tiene Alzheimer, entonces pregunta si vos no sos mi hija o tal no vino, es decir, porque en este caso, y ya no por vejez, sino por vejez y una enfermedad cognitiva, un deterioro cognitivo, eso es lo que está viviendo el otro, no es que se está haciendo el tonto, no sé si me explico, para mí es muy importante esa empatía, porque nosotros puede despertarnos o mucha tristeza o hay veces que nos despierta bronca, ¿no? Porque si como mi papá está así, como la mamá que era tan inteligente no entiende, y es un trabajo difícil, es un trabajo difícil en dirección a lo que decías vos, de cuidar al otro, aún cuando otras veces no se comporta también esa persona mayor tan cariñosa o afectivamente, porque también pierde la paciencia, también te maltrata, te puede decir cosas agresivas. Entonces esto del buen trato implica una invitación a la reciprocidad, que es compleja, ¿no? Sí, y en eso que decís, para mí poder aceptar realmente en la situación que se encuentra la otra persona, ¿no? Ujú. Poder aceptar y en base a eso acompañar. A mí me parece esto que decís, que bueno, que con las pequeñas acciones podemos hacer grandes diferencias, sobre todo, bueno, pensando un poquito en la campaña que ustedes Sí. han elaborado, qué podemos hacer por ellos, por ellas, por ellos, que debería ser una consigna que sea, ¿no?, transversal en todos los ámbitos, y sobre todo en este contexto de pandemia en el cual hemos abocado el cuidado a ellos, y en ese sentido hemos podido vislumbrar que en el buen trato, estas pequeñas acciones que mencionaba, así como poder anotarlos en la vacunación, eh, poder tomarnos el tiempo para enseñarles a usar la tecnología, en este sentido, pensando como un punto importante la accesibilidad, hacer sus compras, acompañarles al médico, hasta simplemente Escuchar. llamarlos, Ajá. llamarlos, preguntarles cómo están, cómo estuvo su día. Uno, una acción tan simple le puede cambiar mucho al otro, entonces me parece que es muy importante poder Mm. escuchar al otro y bueno, en base a eso poder hacer una diferencia. Sí, te escuchaba y cuando uno piensa las campañas o trabaja en el día a día, para nosotros ha sido muy, muy dura la pandemia en una institución que trabajamos con personas mayores, que nos encontrábamos acá, que ahora no nos encontramos, que con un porcentaje mucho menor nos conectamos a través de las redes, de Facebook o del Meet o no sé qué. Eh, las pequeñas acciones de buen trato, estaba pensando en un grupo de WhatsApp que tenemos de alumnas de hace muchísimo tiempo que hoy cursan.
y una compañera, ¿no? Con un diagnóstico de un cáncer, una quimio. Lo importante que era para ella, sé que todos le digan suerte hoy en la quimio, estamos en mis oraciones, te seguimos acompañando, en donde uno pueda detenerse sabiendo que en estas épocas de pandemia las personas mayores han estado mucho más solas que en otras oportunidades, ¿no? Eh, y se ve comprometido su rendimiento cognitivo porque no tienen tanta interacción, porque no están yendo a un curso, porque no dan clase. Entonces, efectivamente, el preguntar a la mamá cómo estás, cómo andas hoy de la rodilla, sumado a los dolores físicos que por ahí a un joven, por eso digo que es un cultivo de empatía. Un joven es muy difícil, porque no sé que se acalambre después de un partido de hockey o de un partido de fútbol, hasta que no le duelen las articulaciones, los huesos, no se puede mover o el dolor no se los impide. Es difícil imaginar, ¿no? Cuánto alguien lo puede limitar, que le duela tanto la rodilla o la cadera, de que no pueda hacer 2 cuadras hasta la farmacia y que ahora no tenga alguien que se lo haga. Entonces, digo, porque así también como existen las discriminaciones a través de los pequeños actos también favorecen modos más humanos de inclusión y de vivir en el mundo, ¿no? De estar en el mundo con el otro, que siempre es difícil, porque los conflictos son inherentes a la condición humana, ¿no? Y las diferencias son inherentes a la condición humana, pero hacer esto poquito, que te decía que no me gustaría que cerremos la conversación sin que sepamos que, además de lo que podemos hacer los individuos, lo que puede hacer una organización chiquita como el CEPRAM, lo que puede hacer un organismo inmenso como el INADI de alcance federal, también están los institutos legales, ¿no? Lo que son nuestros marcos de ejercicio de la ciudadanía, no ya el código penal, como decíamos antes, de qué es cometer un delito, o el código civil, sino particularmente yo celebro y trato siempre de recordarlo, como en Argentina firmó, promovió, ahora tiene alcance, creo que ya tiene alcance constitucional, la Declaración Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, que por ahora es solo, pero ya es un enunciado que los estados tomen parte de esto, deviene o genera políticas públicas, tanto en la Dirección Nacional de Personas Mayores, como el INADI, como el derecho al consumidor, como las políticas públicas de jubilación o pensiones, ni que hablar que no hemos hablado de la salud, porque en esta época la necesidad del buen trato de una persona frente a la mutual, frente a la clínica, frente al médico, donde van con muchísimo temor, donde se suele desvalorizar porque dicen, viven con ñaña, los viejos se quejan, entonces por ahí se desmerece el dolor, ¿no? Entonces me parecía que le diéramos un ratitito a esto, de que son los institutos que van protegiendo a los ciudadanos en dirección a la no discriminación. Vos mencionaste recién el cupo de trabajo trans, también una ley de hace 10 años de identidad de género, o sea, muchas de estas leyes que como amplían, no sé si la palabra es que amplían la ciudadanía, pero por lo menos facilitan o consideran no tan invisible algunas problemáticas como hubo la declaración de las personas con discapacidad o los derechos del niño, ¿no? Sí, a mí lo que me parece de la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores es la parte en la cual se reconoce la necesidad de abordar los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Ujú. Que reconoce las contribuciones actuales y potenciales de las personas mayores al bienestar común, ¿no? A la identidad cultural, a las diversas, a la diversidad de las comunidades, al desarrollo humano, social, económico. Me parece que es importante eso porque eh, puntualmente se habla desde una perspectiva de derechos humanos y también se da cuenta a que la persona debe seguir disfrutando de una vida plena, ¿no? Independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa de las esferas económicas, sociales y políticas de las sociedades. Sí, te escuchaba, porque tengo como dos monitores en uno hablar, en uno te escucho, en otro no. Eh, yo creo que de eso se trata el Día del Toma de Conciencia, que desde una perspectiva de derechos humanos es muy complejo, porque cada
cada dimensión tiene su arista, ¿no? Es decir, el envejecer en el pleno uso de derechos, manteniendo la autonomía todo el tiempo que se pueda, si no hay una enfermedad que me ponga en una situación de dependencia, porque ahí viene la complejidad. El poder disponer de mis ingresos con absoluta autonomía, siempre y cuando pueda hacerlo, no sé si me explico, porque para el siempre y cuando, ahí viene la condición humana de que quizás necesita alguien que me ayude, ¿no? Yo no soy una persona mayor, voy a cumplir 54, pero con esto de la tecnología, por suerte, tengo que me ayude, que es mi hijo, otra persona, pero necesito una ayuda. Lo que pasa es que no lo viviría como una dependencia o algo desvalorizante, pero parece que ya la atribución del viejismo es que porque soy viejo, entonces o no me animo a pedir ayuda, o me aíslo, porque acá también viene mucho qué cosas las personas mayores pueden hacer para que esto no sea solo letra en bronce, no digo letra muerta, letra en bronce, ¿no? Desde el Estado promoviendo políticas de inclusión y de defensa, de las organizaciones de la sociedad civil aportando un granito de arena, de las universidades formando a los futuros profesionales, pero sí me parece que es esto, ¿no? El trato de una vida digna, y después ya entraremos en otras conversaciones, que es el derecho al buen morir, sin tener un ensañamiento físico, sin una prolongación innecesaria de la vida biológica. Son todas cosas que van como corriendo los límites de lo que la cultura va inventando, ¿no? En el sentido de que la identidad de género hubiera sido imposible hace 50 años pensar que era una ley que te diera tu DNI, no sé si me explico. Hoy escuchaba la contadora de plan que la mamá tenía que hacer un trámite en el PAMI para la vacuna de la gripe. Ya se había vacunado por el COVID. Entonces en el PAMI decía, ¿usted es varón o cómo se percibe? Y la señora decía, ¿cómo me percibo? Claro, porque una persona de 82 años todavía le cuesta pensar que una oficina del Estado puede decir, usted se considera varón, mujer u otro género. Se sorprenden porque hemos sido educados y educadas, ¿no? En una cuestión binaria. Pero bueno, eso se trata de que hace también 70 años, ¿quién iba a pensar que era una convención de viejos? Porque las poblaciones no envejecían ni tanto ni tan bien, digamos, ¿no? Algunas bien y otras no tan Tal cual, bien, sí, ¿no? sí. Entonces cada movimiento que hacemos en la humanidad nos encontramos con el conflicto de que generamos condiciones de vida que por ahí no contemplamos sus derechos y viceversa, ¿no? La fertilización asistida, el divorcio, diferentes acciones, no solamente personas, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Y bueno, me parecía importante capaz para ir cerrando un poquito bueno, que todos los que nos están escuchando y los que no, se pueden acercar al INADI a consultar o a denunciar siempre que necesiten. Las puertas están abiertas para cualquier temática de discriminación que quieran acercar. Nosotros los vamos a acompañar y vamos a estar a disposición de la problemática que viven. Bien, por eso, un número que tenemos era el 168, si mi memoria no me traiciona. 168. 168. Y El Facebook, que pones Inadi, ¿cómo es? Pones Inadi y Facebook. Inadi Córdoba. Inadi Córdoba. ¿Y alguna otra forma? ¿Un teléfono? ¿Algo eso? ¿Con eso ya un WhatsApp o algo así? Cuando se comunican, yo les daría el mail, pero Ajá. capaz digo por eso a veces la casilla de mail se complica y a Sí, veces hay que no ser tienen. prudente. Entonces, Ajá. Facebook, al ser algo tan universal, desde el contacto que pueden hacer el Facebook, nosotros les Inmediatamente se acercamos. comunican. ¿Eh? Exactamente, exactamente. Está bien, y eso está bueno que lo sepan. Y muchas veces yo he descubierto que hasta hoy daba clase con alumnas mayores y hablábamos lo que era el duelo, los traumas, etcétera, y las personas ponían en los comentarios, a mí me pasó tal cosa, viví. Hay que decir también que estas tecnologías que no estábamos tan acostumbradas, que son raras, muchas veces generan una distancia que hace más fácil acercarse, paradójicamente. Otras veces no, porque otras veces es necesario movilizarse, estar con el otro, mirarlo cerca, pero no hay que ser prejuiciosos respecto a esas tecnologías, muchas veces han ayudado, ¿no? Por algo se inventaron los teléfonos de asistencia rápida, de 3 dígitos, las comunicaciones virtuales. Tal cual, sí, sí, para promover un poquito más la accesibilidad en torno a la comunicación, ¿no? Mm. Porque, bueno, muchas veces uno no sabe cómo comunicarse y en este caso tan simple como comunicarse al 168 para Ujú. poder tener una guía para la situación en la que está viviendo la persona. Y que muchas veces la función es esa, ¿no? Que se te orienta, te guía, te ayuda a esclarecer, porque también hay que decirlo que del otro lado hay alguien que se supone que está capacitado para eso, entonces puede
Exactamente. ayudarle inclusive a enunciar esas situaciones que suelen ser muy confusas, otras veces muy dolorosas, otras muy llenas de bronca, ¿no? Porque uno no llama exento de emociones, sino que llama imbuido, ¿no? Sí, y además el coraje que muchas veces toma la persona para poder comunicarse, porque si vive una situación de discriminación o de violencia, también el miedo juega un rol fundamental. Entonces, nada, está bueno que sepan que se les va a asesorar en el momento en el que están viviendo. Capaz, muchas veces se llama para charlar y también es un espacio para que la gente pueda charlar y poder discernir el momento que está viviendo, ¿no? Muchas veces pasa eso, que uno no puede discernir el momento de abuso que está sufriendo, en este caso los adultos mayores, y está bueno poder comunicarse para poder discernir la situación en la que se encuentra, para poder materializarlo, ¿no? Lo importante que es poner en palabras lo que a uno nos pasa, entonces también está bueno eso para que tengan en cuenta. Y muchas veces, te digo porque nosotros tenemos un teléfono de acompañamiento telefónico mayores, de estar en absoluta soledad, en absoluta y total soledad, entonces por lo menos que del otro lado alguien te ayude, como vos decís, a discernir, a pensar, a despejar como la paja del trigo, poder decir lo que te emociona y el temor, porque no solamente el temor hacia la denuncia, sino el temor también de ser como descubierto, ¿no? Esto que decíamos Claro, antes de sí, sí. sentirse avergonzado por el vejamen que estoy viviendo, sentirse avergonzado porque es alguien de la familia quien perpetra ese abuso, por sentirse y hacerse cargo de ese insulto, ¿no? Es como Tal bastante cual. complejo porque también es el temor a la propia reexposición a ese daño que implica la discriminación y el abuso, ¿no? Sí, tal cual. Las llamadas son anónimas, no se brinda información de las llamadas que se toman, se hace un registro obviamente de la misma institución, pero son llamadas anónimas, cualquiera que quiera comunicarse, si le da miedo en torno a lo que decías, sobre la exposición que uno muchas veces este, siente que tiene que hacer, es totalmente anónimo y se pueden comunicar tranquilamente. Bueno, Candelaria, ha sido un placer. Me alegro muchísimo. La verdad que, bueno, Gastón, agradecerle a Gastón, que es el otro profe que hizo de intermediario, ¿eh? Porque no nos habíamos Y la verdad comunicado. que Sí. es un placer. Yo tomé tu materia porque yo tengo un interés muy grande en cuál es la evolución que se da en torno a la adultez y a la vejez. La verdad que disfruto mucho tomar la clase con vos, así que este espacio ha sido muy hermoso para mí para poder encontrarnos desde otro lugar, así que Con te una agradezco. funcionaria de la nación estoy. Ah. Eh, Y con tu alumno también. sí, y a Gastón, que es un sol, también es un profe que es un gran mediador de que pasen cosas buenas, ¿eh? Él dirige el grupo de solidaridad, es un profe muy querido por las personas mayores, por todos los estudiantes. Y ha tenido un año muy duro, familiarmente, perdió el papá el año pasado, así que para Gastón todo mi corazón, ¿eh? A vos, Candelaria, muchas gracias de nuevo por la disposición, ahí el toque lo armamos al encuentro, la verdad que es un placer. Y bueno, y Gracias. esperemos que sirva para que las personas puedan animarse un poquito, charlar, tener un recurso más y de a poquito que contribuyamos a que se tomen conciencia de estas cosas que hacen a la condición humana, porque existe lamentablemente que el mundo es mundo y creo que tenemos que tener la conciencia que no dejarán de existir. Lo que pasa es que se produzcan menos dolores, menos vergüenzas, como dice el liminar de la reforma. ¿Eh? Más libertades y menos vergüenzas. ¿Eh? Tal cual, tal cual. Y bueno, por último, poder tomar este día, como decía, para poder repensar el lugar que le damos a nuestros adultos mayores y Mm, poder pensar el lugar que se merecen criteriosamente. sí. Bueno, y tenemos que ir cerrando de poco. ¿Eh? Yo voy a hacer así, voy a finalizar acá en Facebook lo que dice la transmisión en vivo. Después te saludo y ya nos despedimos. ¿Eh? Gracias, Genial. Cande. Gracias a quienes Muchas están del otro gracias, lado, a quienes nos van a ver en Andrés. diferido. Gracias a todos por Y hoy es el día escucharnos. del libro también, hay que decirlo. Una cosa bonita, si alguien se encuentra con un libro, le puede echar una ojeadita. ¿Eh? Así que gracias, Cande. Y dejamos Gracias la a vos. transmisión en vivo a las 19 de hoy. Tienen una entrevista de Ailén, que es una persona que está en la cuestión de comunicación, y Cecilia Lorenzo, que es una comunicadora que trabaja sobre temas de vejez. Dirige un espacio Palabras Mayores hace 20 años, así que va a ser un placer estar con Cecilia Lorenzo. No se lo pierda. ¿Eh? Abrazo. Finalizar.